Paisa Peina Quina na ame ayumba aweruma peme de programa yang de programa era vagina Caal hermano cuera raso rompe espalda Peisa manipuluma ni programa que diara wa Peina me emo peme aguye peme hale ya puisa kapesore kehina vende nye epu Segure ko pende ko pehina ni emburi ha ya teléfono celular vía WhatsApp oyo hendua hina pea kotembia por radio pe oyo hendua hina kotembia por YouTube pe oyo hendua kotembia por Facebook pe ha peisa Telegram pe alla da ye memba to paru pie te awi yeken terwete pe me hare pe hina a peisa ve interwete ombo pe inye enje hai imi terakatu inye puki mensaje de texto y audio al más 595-985-162-975 Lomita Peisa Yaja Jesejina a edición número 197 Lomita Mañana Hina 197 Veo 198 199 y 200 Mina 3 ediciones más si Yahweh permite Yahopitita récord 200 grabaciones en guaraní el pionero para la gloria de Yahweh 200 grabaciones ya no será nada récord vea está en YouTube ya de premiamba la por otro upia guayina la iko do putimo ai ko angaiteno te vaina roe de Emilio Vázquez hoy puru ya de yara ina pea ko kuima en mi ve tema llega ahí Roe Sergio, equipazo será. Los Pepe en la equipo, Roe Emilio, Roe Sergio. Entre los teados ya pueda posible, ya tu han hecho con atembia por ahora ya no es. Un pecha ahí, yo va a samar tegena, o apoyar con programa. Bueno, esta es oración, esta ahí pregunta, esta es me hace, yo digo lomo yepete espiritualmente abrazo rompe espalda nambre entre este hago y llegue y nada ya hoy tu potaite hoy na hago 200 pero se entero vea programa ya en el programa los paraguayos ya rapamos ir papamos ir la hoja y juavi ya we peo hendu mi mía y na cada hija tora o paisa guare yo hendua galata hina hoy hendua Efesio hoy hendua mi primero o sea pues 30 ediciones de cada hija tora usted ya en mongueta ya explica pregunta y respuesta guas de peguen y pues ya romper hielo me hago mi tiempo verdad no sé te oí la gente no la hendua la hendua hina algunos socorros esta ayer ya o está oye rechazado mira mi predica guris no pesan de igual añe por una mujer también ya añe por una aramina o popoida vaya digo arao y ay mene mi maca yo voy a tirar ya doy que se ve añe por un primero papel bastante ayer pesa ay deja poco anga te gu boye yere ma video hoy na tema a las 7 vamos la a la número 7 o la se reja a la pida está lo está pepillado callo ese compañero y por a mí la aporte una ayuda callo no pete en este oye tú es el amigo vaya por ahí lloró y nada lanzan y sí oye puta hombo pororo y ahora abrí surco peso sañe pues mira pero bueno a mí ya pota y tema que 200 y nada hoy fruto ya oye arama o niño tima hoy magia estamos ahí congregación Overovia con ambas hermanos ni comunicar pastores o cambiar más la doctrina o más pastores o por mangar ahí en el nombre de Yeshua
Hoy me comunicar sendiero, hoy me en contacto, roño oriental, hoy movimiento, ya, lo primero grande, oigo, va, pues, popoita, ahora, uno hay que se, voy a ver, tema, güey, lleguen de lo que ya vuelve por sobre todo la cosa y te irá ya yo jamás, ya sale comida, güey, se deje, o mi se puede tener una vejina y que tú jamás, ahora ya no juego a co, te enviar, po. Taja hina ña en guaraní me te han acá tu ve España ve ahí coña en el programa. Vamos. Bueno, y que capítulo 2 versículo 2. Ya jamás se ve. Cuando ña imagina. Esa ina lomita. Sí, ña comunicar. Aguille que la mi ña comunicar o agradecer a la audio. Estamos hemos entendido gloria a Yahweh. Oye, una oración mi, sí, siempre ya le coge mía. Ya le consejería lo mitad. Ande y cotempe consejo mija. Y comunicando. Más 595-985-162-975. Depende ofrenda a mí, pero Casemira Monmará. Algún regalo mío, pues. Ella por andunte tema. Ay, yo veo ahí nada. Invitados en la boda. Yahshua, sus discípulos, su madre. Menos. No, pero ya respondemos a. Pero ya respondemos a Gurición, capítulo 2, verso 1. José cuando fue porque posiblemente según ya y la investigación ya cuando a no ser de que al menos algún hermano o estudiara a profundizar vea se yo topamos él no mandó y tía wea los motivos va a cuando fue pero hasta ahora que yo sepa no fue porque posiblemente yo pues tu ya o más no más ya de por ahí ya Uparente, güey, no hay sentido, hay güey, ya se pregunta, no hay sentido, y con la, eres no joy la, siendo y, por lo menos, va eso ni invitarla y sigue la discípulo, ni invita a Jesús, eres justo la José, o sea, si había un problema, si era parentesco, lo panda igual, de ir y la homendad y parientes, si había problemas familiares, nada. Por lo que Yahshua también decía que no llegaba a su hora. Podía ver que tenía que dar algún discurso o hacer él mismo la ceremonia. No tenemos información de eso. Ahí no por revelación, o no sé. Por inato, paisena to información. Que fue pariente de Yahshua el que se casó, el tipo. O pariente de Monio Ira, de la mamá de Yahshua, la mujer, o sea, parentela Yahshua, en síntesis. Pero no dice eso, fueron invitados en Yamañamina, para cuando invitar la boda, cuando especificar, y deja escuela y gente y primo para más vaya. Y ahí la padre por lo menos la Yeshua y la inajamos en la y ahora la discurso o dirigíamos la ceremonia porque por lo menos ya aumentamos ya ima la casorio ya hoy coma ya ni que tú ya la Yeshua curio ya pota la rabino o ya pone la ahí suya pura no tiene nada que ver o sea. Pues el problema no era allí que más muñe pregunta la ceremonia. Oigo la maestra de ceremonia oigo ya invitado más. Y seguramente había alguien que ofició pero no era Yahshua porque es invitado. Invitado. A la problema vino o para vino será. Ahí la problema da más va la discursiada. Peña de la vende versículo. Para ya leí también dos fueron también, bueno, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua
Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Bueno, verso 3 me entiende el problema. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo? Vaya, pea, va, yo sé con anga peare, vaya. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No, no ha llegado mi hora. O sea, entonces la gente oponando, bueno, vio la hora porque no va a ser de muerte también porque va a ser pioñe por no el ministerio más estamos las horas de muerte ahí. O sea, ahí nadie le estaba preguntando si él iba a morir o no. Ahí no hay ese comentario, o sea, va a ser pioñe por no el ministerio y está más ayuda alguno de pio de manota mañana, no se refiere a la hora de su muerte. Ni tampoco como dice ahí la hora para dar para hacer casar la boda con ya hoy coma. Mañana la contexto. Ya hoy como la farra ya opama la vino. Va a ser la hoy como huele casorio ne ir a aumentar los mitad ya opama la vino. O sea, se supone que ya hoy como la ceremonia. Después imagínate. Entonces ya se ha descartado que pudo haber sido él el maestro de ceremonia, o sea, la oficiata de la matrimonio. Eh, Descartado que se refiere a la hora de su muerte porque no ni por una muerte hombre. No recuerdo relación no puede ser na topa de relación. O sea, pero que hacemos se vería la explicaciones aparte con aya de cuál. Sí, es cierto que ahí se refiere a la hora de su muerte, que no ha llegado su hora. Entonces, explica, semba, hay que ver biore con la hora de la muerte, la oye, por una mole ministerio y nada, ya falta eso de 3 años y medio que más nos matan los yucases más, ¿quién le estaba insinuando de la muerte allí? ¿A quién le estaba mencionando ahí el fin de su ministerio? O sea, sepa, no quise coquito, pues Catuá ya, tú sí te llegas. Catuá y la instancia corregida, eres, ¿no? Ahí te irá. Bueno, ya también sacó arecoila se opinión mía ahí, mi opiniones de los otros más opiniones de los oyentes ahí. Por ahora estoy leyendo las opiniones de los oyentes. La participar con la o enviarla y respuesta mía ya. Pero hoy mi mila ya la posiblemente upeaja. Oye, ya la UPAJ, pero oye, por andúa, bomba, si es su muerte, porque si el contexto no habla también, habla que te haya, güey. El contexto no habla de un fin ministerial, sino de un inicio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué él estaría refiriéndose a su muerte? A lo mismo se la sea. Para se le votaba para responderse. Se plantea tu mujer responderme. Si él decía, no ha llegado la hora, o sea, va eres la y muerte eres y tal vez decía, oye, pues un amor. O sea, y para explicar a Ñandela o afirmar la pe así, no, pero hay menores y nada, como no te imaginas, no, pe explica, mi no, no entendéis pe parte, güey. Digo, la compartida en la no, das hijanes y na la, llega la hora de hijala oye refería a la muerte de ella. Bueno, y unos cuantos la un pecha guaja, y unos cuantos la ya no y muerte. Pero yo tengo mi pregunta, ahora sí, va, ese puñe punuja del ministerio. Jamás vi la ñema no y mandó anda más taller de por recorrerse. O sea, y aparte hoy vio indicio de que alguien le estaba mencionando de su muerte. De tener que morir ya. Llegó ya tu hora de morir. Espérate, que llegó a mi jamás para las opiniones allá. Bueno, y tampoco la boda ya no. Oye, coma, no especifican de la página de Yicuay porque de ir la escritura. Podría haber sido pariente, quién sabe ya, pero raramente no explican de la, siempre que hubo explicado, en de indicio por lo menos y pariente ponen ahí, pero ya topa un indicio. Bueno, y la no es fácil, cierto, la opinar, no son fáciles de interpretar estos, ya que parece que no tienen enseñanza doctrinal. Es como un pasaje nada más. Por eso muchos omiten o pasan de largo. Dañando vacío. Y vi el comentario
versículo por versículo allá. Y tú, mm, hay muy pocos comentarios. Oye, calomita. Hay muy poco comentario que va por la Torá y acerca de este acontecimiento de la boda de Cana. Hay otros comentarios de eruditos, pero que no se rigen en la Torah, sino que dan sus propios entendimientos. Bueno, hay. No, pago, pesa tanto hoy. Para donde se cata, bueno, estudio de Juan Domba, ella tendrá y explicación la ya puedan de o recopa una esencia hebraica, de costumbre hebraica. De palomita otra forma, van más con a tiempo me entonces Taitima no entendemos ahí. Y de ahí puede ser que haya salido esto de que ahí está hablando de su muerte ya. Pero para mí no sé. O sea, se aprendí lleve ahí, Catu ahí. Catu lleve a pifiar ahí, pero lo se corregida. Bueno, entonces fueron invitados también los discípulos. Mm. Pero es importante ya en cuenta discípulos. No, ya Emma, ya Yahshua y su discípulo, y sí, va a ir bajo siendo hoy. A los discípulos sí, porque se ve que ya estos matrimonios ya tenían una inclinación hacia la fe en el Mesías, porque le invitaron al Mesías, a Yahshua. Como maestro, era un distinguido, y en honor al maestro, por no faltar su respeto, allá o invitas y veía y discípulo fuera. ¿Eh? Eso es bueno, que el maestro siempre está trayendo bendición sobre los discípulos. El maestro siempre está trayendo, me refiero a Yeshua, siempre él y influencia sobre los discípulos es bendición. Así también tenía que ser hoy lo que estamos enfrente, enseñando a los hermanitos. Nuestra influencia o nuestra comunión con el Padre tiene que influenciar en bendición sobre los hermanos que nos escuchan. Importante, vea ya. Ahí algunos nendujo pues está más herido que palomo ya piba y veipa, pues allá. O si no pues está más confundido allá. No, ya bendición, fluía bendición de alguna forma ni bendecía. eh, claro, y ya alambo la temimbo engo apango vaya mi mundano y te voy en la escuela de la maestro que era ya respetaña honra y día pa hoy cueja bueno hamba erewa ula ombo e la Torah orewa uniga tumo hay la alguno ore honrabio. Ese no es pecado. Honrar al que te instruye en la Torah, ese ya pues yo di invitación a las pintas. Yo di lugar entre los invitados en el mandú AEC, y ahí por nada. O sea, no es pecado eso. O sea, no quiere decir que de ese pillaje la ni muy por aceina, el famoso ni muy por aceite pastor, ni muy por aceite líder, quizás quiere honrar nomás. Bueno, a ver, varios vainas. El problema del vino, o sea. Pues allí quema, va a versículo 3. Eh, faltó el vino, o sea, bárbaro, tremendo, y te digo. Cuando se acabó el vino, la madre de Yahoshua le dijo, ya no tienen vino. ¿Mm? Para la vino, sí. Oye, pues una moina. Ojo que la festejo matrimonial de boda, hay una hora y 2 horas y ni 7 días va a real yo oye pues una moina ya opama la vino. Hendil en doña de novio ni la va ello pea ya va y se vio pea la cosa raro voy a presentar de a ver co ilustración
Bueno, fue algo que sucedió, pero ilustra algo, o sea, o reflejañan de, o pintañan de ti cosas. Donde preparáis en forma la boda, no lo mitad será, porque o falta algo. Donde preparáis en forma para la boda porque faltó algo. Y pues va a venir a buscar campanilla. De preparación para la boda. Mm, va este cobo, va, él falta ahí. Di varos. Jala vino. Cuando hay cual o simboliza. Simboliza mm, felicidad, gozo, alegría. Claro. Mm, o simbolizar redención por la sangre del Mesías, representa la sangre. Entonces, bebé ya esa boda o representaba y bebé el Mesías. Mesías el invitado, pero algo faltó ahí. Eh, falta la vino. Entonces, analizaron, ya bien preparado para la boda. Llegó la novia y nada, cada uno ya de la novia y nada, o falta de ella preparar la de vida. El o falta la vino. En este caso, el vino simboliza gozo, felicidad, redención. Simboliza redención, simboliza también la sangre del Mesías. Representa la sangre del Mesías del pacto, allá, o ya puedo. Entonces, o falta la barba, vaya a matrimonio después donde ponen la gozo, donde ponen la felicidad, donde ponen la salvación, redención. La sangre del Mesías no ha ido presente en esta vida de fe que nos prepara para la boda en la ñamajeta. Me pillaron y estaba Eva y se ve ahí, ni calidad. Jamás la vino provea. Jamás la vino provea. ¿Quién provee el vino? Ahí está. ¿Quién? Yahshua, Esteban. Entonces, vamos a proveer la redención. Yahshua provee la redención, la gozo, para la novia, para los que se preparan, para el matrimonio, para la boda con él. También el Padre permite que por medio del Hijo se nos provea ese vino, ese gozo, esa redención, esa felicidad, ese shalom, para la ñande vida espiritual, ya preparar ñande como la novia del Cordero. Por la bella ciudad bella de Cope, a través de su mensaje, a través de la Torá, de los mandamientos, ñandere Cope, pejape ñande matrimonio rete porque hay matrimonio de varo. Conjunto de demonios maliciar la uña, pebe gibi porque que pucha, un si pengo paila uña acá y cuisa. Que pean de va. Ya no, eso ya no es matrimonio, lo. Así es que pen importante allá la Yahshua, esa para redención, gozo, felicidad, sustento. Sustento porque el padre o mañana y sacrificio les añade ya yerure la cosa y ta irarera pues la sustento ñande la ñande matrimonio pe. Ñande la sustento espiritual la ñande vida pe, por medio del Mesías. Espectacular será, tremendo. Se llegó ese momento. Bueno, vaya avena a las pinas. 4. La mañana de hoy ve hoy una pregunta ni se acá y ese de responder no se pregunta. No, ya, el matrimonio ya no tiene vino ya. En hoy va venimos a la opave la vino va ñemotín jopo asata ve. Y preparar la boda, estamos pillados, va ellos pe. Oye, pues una moina me coteo, ¿no? ¿Cuántos litros por la vino? Y preparar a tiempo, chamo. No, o salvado, yo tenía motín, jopo de malos momentos, a pesar, aún puede ya esa la influencia del Mesías en nuestra vida como ñande, como novia,
va esa paja de salvaitina de toda la vergüenza. A ver, de matrimonio, de mireco, o sea, la cuñada, la imena, o esperanza, confianza en el Mesías, va esa paja, o salvaguardar la situación allá. Antes imagina la ya no es la ejemplo. A ver, otro llega más y todavía mi hora, no ha llegado mi hora. Mm, no podemos entender a qué se refiere, ya que él estaba en el principio de su ministerio. Pero la está maya, para la EBM, y no cuando y la no se no entendía ya iba. La eres la todavía no ha llegado mi hora a y la iñemanore. Pachelan no entendéis la eres y bueno. Oye, punutas ahí na y más bueno no tengo yang un mala se ora manu hang ya. Son más que nada y pupa la ella. Pero pea a veces y no entendéis a oír. Y punura mula ministerio él es cuá a ver. O fue añadido ese no. No, 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 no. No, 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 no. Mañamita se a ver bien peonino pesa ña mañana por la lomita. ¿Qué tenemos que ver tú y yo con esto, mujer? Todavía no ha llegado mi hoy pona. Pero añadía que Reina Valera, pero hoy pona. Tiene ni sentido y ahí pero hoy pona, agenda más pepona, hoy no pues. Sí, pues la he pensado, pero la ese tal a veces cual la ñan de confundir la ñan de versículo porque ñan de ya entender otros hay, de humana ya de menos ya, Willy versículo más, si ponía por una moa, a la o manota más. O sea, lógicamente, pues de pensar ya. De conjuntito ahí, pero menos iba ahí, a ver. Se dejó el cuello ahí. Oye, sí, parte de la taitea calcular, ese taitea llevó la taitea acá la información, o sea, a socorro ayudé al padre. Pero tiene parte de curí, pero pego esa casa voy a hacer. Mm. Ah, ya, atago ya. No, ya, hoy no respuesta, sea, es un, areco, blanda de cuello. Hoy no hay cuay. Que aún no hay cuano. Tomo uñan de la. A ver, ahí otro opinaje y no quería presentarse. No, todavía no ha llegado mi hora. Tal vez se refiere a que no quería presentarse haciendo un milagro. Sin, que a veces, sin mensaje o enseñanza. Pillamos. No, posiblemente la y no ne ir a un la se ora allá pues la milagro. Puede ser. Tu puto lado ya hashu, ya que pues este medio y razonable de mía. Sí, pues los comentarios que encontramos todos apuntan a la muerte, que la hora de su muerte, todo es la hora de su muerte. Aparte, o sea, FM la pescar la vez de comentarios para estudiar, hasta una pesca que tenga exégesis hebraica, por lo menos algo de hebreo, porque ya la según lo mitad, no porque todos dicen puede ser verdad también. A repetir comentarios, pensamiento, lógico ahí, si se gusta, no quería presentarse haciendo un milagro. Por eso nomás dijo que todavía no ha llegado mi hora. O sea, no era más la hora de hoy ya pues el milagro, posiblemente. Y será, bueno, al lugar a los comentarios. Eh, otro, y quizás María se apuró, ya que ella conocía bien a su hijo. Quizás María se apuró, ya que ella conocía bien a su hijo. Potamos, oye, apura María, oye, se esperaba para la vino, pues, es que se me de con se coge esa y la, hay cual poder milagroso de coja y fuera, por lo menos, para la hice hago comentario. O sea, María, y cual que ya soy catujado, ya puedo solucionar, ¿Mm?
A lo mejor ya puedo ir a ella suya y a un vapor man. Presión de la madre puede ser alguno. Y bueno, entonces, sí, sé, yo soy de, sé, vea, sé a topar que posiblemente a no ñe que un las y hora o este oye o predicas a guaina la weti hay su o ya pura y teima hay potama o ya poti milagros o ya poti milagros no oye presentada más obviamente que más golpea pues hay golpea allá o sea oye por una mala ruido acerca de el jala posiblemente oye presenta seguri mejor pensar es oye presentable tener discurso evangélico le llamo yo con la enseñanza eh, upesa por lo menos oye presentación entonces o sucede otra cosa allá. Entonces la madre influye allí en ese momento un pura inicio. Entonces entonces ya no ha llegado mi hora de presentarme como Mesías, de hacer mi obra de Mesías. Ni tijina, posiblemente, o predicación. No me presentarse con un milagro, sino con un mensaje. Bueno, se para a topar y se a pensar pesa ahí. Esta ahí opinión de topar opa que o mano también mete peino. Sí, apean que este otro y dice. Entonces, mira, la tuya me ingreso, pues, ¿verdad? Mira, con comentario en esta ya, ¿verdad? Respecto a todavía no ha llegado mi hora. No me presenta seis, porque con un milagro, ¿verdad? Sí, yo coincidir ese comentario INI. Mm. Año presenta Seguri con un mensaje poderoso, pues Juan hoy que a veces año presenta o presentar al Mesías. Pero oye, en la ocasión, mm, por ser ahora Henry Paina, por lo menos, bueno, han ganado conoce más los momentos veisi ahí allá, oye, que durante te hija. Entonces, oye, poja, bueno, eh, se la se comentario peala siempre se hemos pensado ya la boda preparativo de hoy lamba esa mañana niña ahí mañana ya se va a ir qué tenemos que ver tú y yo con esto mujeres mm. ya debió este va responsabilidad ya de ella de copia ñandeico responsable ma es la pea con problema oñare ave ñandeico ye responsabilizada pea va hay que ver ñande con pea de ahí que podemos también decir que no es que él hay que no hay cuasi más ve más baby o si no hay que analizar un poquito desde la perspectiva de la responsabilidad preparativo para una boda. Ese era un acontecimiento muy importante. Para no era para me pegó versículo y raro la de protagonista fuera la homendad, especialmente el novio, pariente fuera un miamba, lo cual la que la viola y la viola, ya la noche prepara por ahí. Pañana y pero la enseñanza y que tú ñan no es pedir que ñande y me bien preparado a mí. Y imagina con algunas cosas faltantes en nuestra vida espiritual, ya no en la boda. Tú ya ni regañas y no, entonces la Yeshua a veces ya le dice, bueno, ñande, vi responsable la con ando y no lle preparar por ahí lo suficientemente la iba a dar. Ella y su vecina, o sea, no le reclama a la madre, como aparenta el versículo, sino que
reclama la falta de preparación para la boda. Ojo, oye, ya pete lleguiñan de deje, vea ahí sin. Pa este cuello y imagina. Pa este cone vestido y nada más, vestido blanco resplandeciente, imagínate, va, mancha pa, imagina, y que esa paña. No potía así. Mm. O sea, ya tú ya responsabiliza Yahshua, ¿ves? Ya tú ya responsabiliza al padre. Ya no ya prepara por un año, la ñan de boda, nada. La hubo por segunda vez. Porque pega con enmienda, veo falta algo. Y ese algo vino. Uno de los elementos más importantes en un acontecimiento matrimonial. Más todavía en la boda judía. La peña de Paraguay veo, después la Taguatoresa de Milo y tan, no sé yo, y la, no interesa yo, y yo tanto la humilla, no, ahorita vio la ña, ahorita vio la usamía, eso es hielo para ella. Qué barro. No, y en todo, y más todavía en la boda judía, la boda israelita, eh, y no, era muy bien, ya que, este, que no se puede hablar acá de vino fermentado porque estaría entrando en, ay, no, no se puede hablar que en la boda había sido, lo que Yahshua hizo fue vino fermentado porque estaría entrando en pecado, o sea, moviola o que la pecado que la crearon la vino fermentado, para esa agua vino jugo lo ya pudo haber. Pues le trasfondo y la maestra sala, la maestro de ceremonia, la y encargado del coordinador, buen disparo. Ya vino y pues te vende lo ya súper. Pues ya todo ya siempre oye ya puedo la vino por la oye me he de entrada hija la vino más comunacho pues no se está habla vino común o jugo común no hay por diferencia tan compleja. Vino a veces como mayor. Vino es vino. O sea, ¿dónde está el pecado ahí? El pecado está en emborracharse, pero en beber vino no. O sea, ya su cojo huevo y le vino. Algo por le acusaron de eres y su glotón y bebedor. Huevo y le vino. No, no. O sea, no está lo prohibido. Yo quiero que me digan dónde está un versículo bíblico, más todavía entre los mandamientos, donde diga que está prohibido tomar vino. Inclusive ya de cotorabe y bebidas embriagantes, y pero en MD cahuía. Catuje usida y catuje vino, no, pero ucuana chamio. No está igual la problema. Ucuae y eh, entre cuatro hoguris y la apella tu cuevo otro más. De cuatro más, cuneta, qué bárbaro. No, la orden, el mandamiento no tomen vino, ¿verdad? Está prohibido tomar vino. Para nadie está prohibido tomar vino, excepto los nazireos que hacían voto de no tomar. Sí, eso sí, pero para el resto del pueblo israelita, pues podían ser. Mm, Este, no, acá no podés comparar al Mesías con el sacerdote levítico. Hablas allá, Peleena, la pene. Peleena el sacerdote solamente cuando estaba en función no tenían que tomar vino. No, es que toda la vida. O sea, no, la sacerdote no huían a la vinos a la Yashuango sacerdote curia, entonces no huían. No, muy mala interpretación. Totalmente desarticulado la interpretación. A ver, este es el sacerdote en el Antiguo Testamento podía tomar vino, pero solamente en su función. El problema es que me en la picua, en tiempo pues servían los sacerdotes, o en de turno, o recoja en Virecore, con familia, o Juarango Joga, ves, anda, o tocar ya ves, una o dos veces al año, una o servir la templo. Y que todos los días de todos los años más no veo ya, cuidado con eso. Bueno, no, Yahshua, aparte que Yahshua tenía es sacerdote
Su sacerdocio no era arónico ni levítico. Su sacerdocio era Melquisedec. Bueno, para ya explicarme, güey. No, si te dice vino, si es la Santa Cena una vez al año, amigo, una vez al año empieza. Pepe usa la vino, pero sin leudante, sin fermento. Pan sin leudo, vino sin fermento. Representa, ya podemos coger mi explicación español, ve. Mi país fuera venga. Entonces, o representa, o representar al Mesías, ve, si es su sangre, entonces no tiene que tener fermento. Y tampoco no puede tener, el pan no tiene que tener levadura, porque así está establecido en el mandamiento de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura. Y no inunde. Lo que pasa es que lo que pasa es que muchos no respetan esos mandamientos y no le interesan y quieren hacer la forma doctrinalmente, humanamente, doctrinalmente. Doctrina humana ya apetece. Entonces, no, jamás. No estoy de acuerdo. Vaya piola, que ponga jugo o que ponga vino, va a ser lo mismo, no. Si te dice vino, es vino. O sea, pero bueno, el problema la Biblia es una cosa, no, ya interpreta pesar lo mismo. ¿No? Después ya transgredimos y a la escritura. Lo mismo está pasando con mucha parte de la, donde se enseña doctrinas fundamentales. No sé, doña Toja Peixa. Mene Peixa, habla la Biblia de tal cosa. No, pegan tal cosa. De contradecir la de Biblia. Bebe ya es una uleu. No pega eso. Si te dice vino, es vino. Diga, tú no, porque se entender que las jaeo ya ponen la vino, monga upano la ya peja, va esa pio jota po monga la fiesta. Él va a ser responsable de la vida de cada una de las personas. Él se hizo responsable de tus pecados y de mis pecados. Ahora, para que vos recibas perdón. Ahora, de lo que vos hagas o dejes de hacer, ese no es el problema del Mesías. ¿Mm? Tampoco es el problema de Dios, de Yahweh, de Elohim. No podemos culparle. Pero que voy a aplicar más, güey. Mueti foto betimita y en bají. De la calle o enviarla y foto del lado de sitio la ñan de ya con a nañen bají. Además va a tener convidar eso, si de WhatsApp de pipi fotografía, va a o cotan de ya en WhatsApp un pedazo de pan. ¿Mm? O sea, solamente el Todopoderoso, muy bien, si muy te va a ver la pan, muy y pope, ande bien manay. O sea, muéveme el amor al prójimo, fuera. Depende de lo bien, no la voy a por lo menos me con la amor. Esa cuadra y fuera. No, fácil puede hablar y pero en la playa. Bueno. No. Tampoco acá hay un, acá analiza por nada, no, ya hoy sube. Si no hay intención, algo ya pone eso de ñande pico ni meta responsable la insuficiencia, algo no ya prepara por ahí. No ya por ahí no informa la, o ñande pico siempre ñita responsable con ñande pico responsable. Imagina. Entonces, de ahí nomás estoy sacando estos comentarios, la ñande vio ya responsabilizar también ñande entonces a Yahweh, a Yeshua, a cosas no imponían. Añandeo tocalle y apoyan y apoyan. Apoyo la consecuencia, añande ya la culpa. Yeshua culpa. Añande. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer para que eso haya salido mal? Va, ella pues, en ella pues la para el 11 y para la cosa. Bueno. No hay pago simboliza que ñande tendría ñande vida en va falta. La ñande preparativo para ñande boda con él en su segunda venida, en 10.
Va, ese ni me pellero viaje, cómo estamos en la fe, cómo estamos con los mandamientos, los 10 mandamientos, pio, va, este ya repasar mi niña, me mandó a mi mibio, digo, ni lao, y na ya haya, vea tu yico, tengo la ñan de ya, de socorro, ya yurejina, ya coteneo, ve tipo, jaegua, aladino, ñande y coteneo, ya vende y la lámpara, o me añade y potá, pea tu ñande y ya voy ya posea. Nuestro creador no funciona así. No se le puede manipular. Si hay fe, tiene que haber obediencia. Y si hay fe y hay obediencia, se tiene que obedecer por lo menos esos 10 mandamientos, mirar qué pasa. Hay que corregir. Cuando más obediencia, mayor bendición. Cuando más desobediencia, mayor maldición. Sencillo, ¿verdad? Es algo, regla de 3 simple. Ay, ay. Bueno. La ñan de vestido con ella sin mancha y arrugas. Para la ñan de vida o simbolizar. Apocalipsis 19, 7, 8 de mañana. Mate con la ñan de preparo. ¿Cómo estamos preparándonos para usan? Ahí ve historieta. Que te timba, emango la Biblia, pero oye cumplir, ya esa cainte ima. Eso está lo primero, para ti historieta de Inden, eso pero ya se está paite hoy. Y si tantas cosas ya se cumplió de lo que dice en la escritura, justamente la parte que dice que va a venir no se va a cumplir. Razonamiento lógico lo mira. Primero el razonamiento entendemina, vea. Ya voy la punto. 19, 7, 8 Apocalipsis. Representa también nuestra situación espiritual. Pues vengo y gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya comenzaje como ña muy ña de comba e ahí representa ña de voy a representar la esposa ego la uta y na pelle yo topaba vendie o yo pe unida usted puede representar el matrimonio consumado, pero la ñande na llegue preparar no ña ni interesa hay un tres pepino a mandamiento fuera ni la obediencia a todo el día ñe con hoy todo el día ñe ya pensar cosas iba ahí todos los días ya negar el mandamiento fuera mina se ahora pion va ese yo topata en más pion de recibir la ¿quién quiere recibir a una novia infiel? Dice, ¿qué esposo se va a hallar con una esposa que le falta el respeto todos los días? No, va, es donde recibiste algo tipe. Y lo mismo ha pasado. Bueno, lo que se prepararon se encuentra con él, lo que no, lo siento. Habrá oportunidad, pero no sé a dónde va a llegar con su oportunidad. Va, en ella por 6 años. La esposa del Cordero Ñandeshin. Bate coyo ña imagina. Bate con la ñan de vestido ya cuidado y ya preparado y na. Va a representar la ñan de vida, la ñan de santidad, la ñan de obediencia. Delante del Padre. Que le hemos visto la parábola de las 10 vírgenes. Para ti parábola de advertencia. Que tú me enseñan de como esposa del Cordero ña y me preparado. Mateo 25, 1, 13. Ve mañana mi mina guar. Bueno. Hoy va mañana preguntar y responde para mañana. Sí. Allá puitana, a ver. Ya frena y miña de carreta, a ver, porque ya se le da ite. Oíma, eso. Ya más ella por millón de programas de Aragua. Allí yo topa lleguita con él, por ahí, debe lo mitad. Peña, estoy van a ver pujo y vende popegua. Tienen epu. Ven, puta. Ya, ahí. ¡Atura! Robert Emilio Vázquez, Diveta, Frank, Itapúa, Paraguay, Bellipita, Sopendiente. Y ya yo topata con él. Shalom, bendiciones.